Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Marzo 4. Perdonado y perdonando. ¿No deberías, tú también, haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Mateo 18:33. Vamos a presentar este devocional en las manos de nuestro Redentor y que sea el Señor dirigiéndonos en todo. Así que les invito pues a que oremos, mis hermanos. Buen Dios y Padre nuestro, buenos días. Muchas gracias te damos, Señor. Hoy ya segundo día de la semana. Ayer estuvimos disfrutando, Señor, de tu presencia en tu santo día. Y digo disfrutando de tu presencia es en familia, Señor. Todos los días somos llamados a hacerlo y tenemos el privilegio en gracia de disfrutar el estar delante de tu presencia, el acercarnos por medio de Jesucristo a a tu lugar santísimo, Señor. Todos los días tenemos el privilegio de que en misericordia y gracia podamos disfrutarte, podamos honrarte, podamos, Señor, exaltar y bendecir tu santo nombre, Señor. Pero ayer, Señor, y cada primer día de la semana es un día especial, es un día maravilloso porque es un día donde podemos, Señor, a recordar, bendito Dios, es un día donde podemos simbolizar ese pedacito de cielo que algún día disfrutaremos por toda la eternidad, Señor, porque cada primer día de la semana nos reunimos como iglesia, Señor, para a una, Señor, adorarte, a una como un solo hombre, en armonía, Señor, en unanimidad, podemos juntos estar delante de tu santa presencia, juntos estar elevando oraciones, juntos en armonía, elevar nuestros cánticos, elevar nuestra vida delante de tu presencia y juntos, Señor, en armonía, en unanimidad, escuchar tu palabra, bendito Dios. Por eso es glorioso, Señor, y es deleitoso que cada primer día de la semana podamos hacerlo, y es triste a la vez que muchos, Señor, rehúsen a compartir, Señor, de manera orgullosa o pecaminosa con tu pueblo, cuando es eso lo que haremos por toda la eternidad, bendito Dios. Por eso, gracias por cada primer día de la semana, gracias por ese pedacito de cielo que podemos disfrutar cada día tuyo, Señor, cada día que te pertenece a ti, bendito Dios. Gracias por las fuerzas que nos diste el día de ayer, por esa vida espiritual que fue alimentada, por esa gracia que nos fue impartida, por ese crecimiento espiritual que se nos fue dado el día de ayer, donde crecimos más y no solamente solos, lo hicimos junto con los hermanos que al llegar a la iglesia estuvimos viendo, saludando, bendiciendo y siendo bendecidos por ellos, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu cuidado, gracias por tu inmensa bondad para con nosotros, Señor. Todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza sea para ti, Señor. Sin embargo, oh Dios, también como siempre hemos de aprovechar estos momentos para colocarnos a cuenta contigo, Señor. Si ya hoy hemos pecado, o si lamentable y vergonzosamente el día de ayer por alguna causa, Señor, fuimos tropezados y cedimos a ese tropiezo y terminamos pecando, terminamos, Señor, pecando de palabras, pecando, Señor, con nuestros ojos, con nuestros oídos, Señor. Si hemos pecado desde nuestra mente, Señor, aunque no hayamos llevado a cabo ninguna acción, Señor, de la manera en cómo te hayamos ofendido, sea directamente contra ti o indirectamente al pecar contra nuestro prójimo, perdónanos, Señor, perdónanos. Oh Dios de la gloria, Señor, es una de las razones por las cuales quisiéramos estar delante de tu presencia ya por toda la eternidad, porque cuando estemos allá delante de ti, Señor, no habrá pecado en nuestra vida, bendito Dios, y mucho más aún, Señor, y de manera perfecta, cuando vengas por nosotros tu iglesia, y esto mortal se vista de inmortalidad, esto corrupto se vista de incorrupción, podamos estar delante de tu presencia, Señor, honrándote, exaltándote, bendiciéndote, bendito Dios. Aquí está nuestra
nuestra vida por ellos, Señor, colocando esa cuenta delante de ti y una vez más pidiendo la gracia y la fortaleza, Señor, no solamente para reconocer los pecados, no solamente, oh Dios de la gloria, para pedir perdón, sino también y especialmente para combatir así contra esos deseos que batallan contra nuestra alma, combatir contra ellos, Señor, Padre, porque esos somos de este mundo, extranjeros y peregrinos, no somos de Él, no le pertenecemos a Él, estamos aquí, Señor, pero no somos de aquí y vamos de paso, Señor. Nuestra meta, nuestro lugar de llegada es la eternidad contigo, bendito Dios. Por eso, Señor, te pedimos y seguimos pidiendo gracia y fortaleza, Señor, porque el hecho de que el día de ayer hayamos estado reunidos, pues no es el todo, Señor, no es solamente el tiempo de vida espiritual que debemos estar. Ayer fuimos fortalecidos y recibimos crecimiento espiritual para que a partir del mismo día de ayer, Señor, estuviésemos buscando esa santificación, Señor. Tuviésemos esa fuerza de arranque para seguir buscando en tu gracia esa edificación, esa vida mayor de oración, esa vida de más comunión con tu palabra, esa vida de más santificación y esa vida de también mayor coinonía con nuestros hermanos, de no perderla durante la semana, hasta el momento en que podamos reunirnos una y otra vez, Señor, sea para orar o sea para el culto de la adoración pública. Gracias por mis hermanos el día de hoy, por fortalecerles para estar en esta reunión, Señor. Todo el honor y la gloria sea para ti, por Cristo, nuestro Redentor y Salvador. Amén y amén. Bueno, vamos a hacer la lectura del devocional. Hoy corresponde el de marzo 4, bajo el título Perdonado y Perdonando. Así que vamos entonces a hacer lectura de él. Creo que nuestra hermana María Alejandra nos va a compartir la lectura. Marzo 4. Perdonado y perdonando. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Mateo 18:33. Una persona perdonada debe ser también perdonadora. Y ya que el perdón no es algo natural para nosotros, necesitamos oír esto una y otra vez. En otras palabras, perdonamos porque Dios, por medio de Jesús, nos perdona. La Biblia deja perfectamente claro que el perdón no surge de ningún mérito humano, ni es el resultado de nuestros propios esfuerzos por ser misericordiosos y perdonadores hacia los demás. En cambio, proviene de la gracia de Dios. Por lo tanto, una de las mayores evidencias de que alguien se ha arrepentido de verdad de sus pecados es un espíritu perdonador. Por el contrario, si continuamos guardando enemistades, contiendas y amargura en nuestro corazón, no solo estamos lastimando nuestra vida y poniendo en peligro nuestras relaciones, sino que, francamente, también estamos poniendo en duda si hemos en verdad descubierto la naturaleza del perdón de Dios. Es imposible extender un perdón genuino a menos que lo hayamos experimentado por nosotros mismos. Y es imposible no hacerlo si lo hemos experimentado. Solo fluirá de nuestro corazón una vez que hayamos sido transformados por la gracia de Dios y considerado la magnitud de nuestra ofensa contra Él. Cuando sucede esta transformación, el pecado de otros contra nosotros tendrá menos peso a medida que Dios nos capacita para perdonar tal como hemos sido perdonados. Este es el principio detrás de la palabra de Jesús del siervo en Mateo 18. Perdón de una deuda inmensa, se negara a perdonar la deuda que se le debía a él. Vista de manera aislada, la deuda era su exorbitante deuda de ofensas contra Dios. Nos neguemos a perdonar a otros. Si hemos experimentado la misericordia de Dios, entonces ciertamente no podemos ignorar el ejercicio del perdón. Al perdonar a otros, disfrutamos la plenitud del perdón de Dios. Entrega los registros de pecados contra ti que te sientes. El mal que has sido llamado a perdonar es serio. Voltea a ver la deuda que Dios te ha perdonado y luego mira lo que Él abandonó para hacerlo.
Eso te dará la fuerza para extender ahora tú esa misma misericordia. Después, puedes confiar en que si Dios te ha perdonado, Él derramará su gracia y misericordia para ayudarte a andar en armonía con otros. Marcos 11, 20 al 25. Bueno, mis hermanos, ahí tenemos entonces el, ah, este, este confrontante devocional, porque es un recordatorio de precisamente lo que ha sucedido en nuestra vida y lo que obviamente debiese estar sucediendo en respuesta a eso que se nos ha concedido, ¿no? En este caso es un recordatorio de, de lo tanto que nos ama el Señor, pero en ese recordatorio de lo tanto que nos ama el Señor, pues también podamos nosotros el responder, ¿sí? Responder con base a eso en particular. Dice incluso, dice una persona, como inicia, ¿no? Una persona perdonada debe ser también perdonadora, ¿sí? Ya que el perdón no es algo, y ya que el perdón no es algo natural para nosotros, necesitamos oír esto una y otra vez. Entonces, dice, y ya que el perdón no es algo natural para nosotros, necesitamos oír esto una y otra vez. O sea, uno pudiese decir, lamentablemente, esto hay que decirlo una y otra vez, pero creo que es una de esas batallas en las que el creyente tiene que pelear, y hay algunos que son débiles en esta área, ¿no? Hay gente que incluso desde el mundo tiene una capacidad para olvidar las circunstancias, para olvidar las situaciones, y yo muchas veces he escuchado a personas, y entre esas está mi papá. Él no es creyente, pero él tiene una facilidad para decir, yo no le pongo problema a eso uno lo deja en el olvido, yo no me quiero estar matando, y tiene una facilidad para no dejarse mover por las situaciones o por los malos comportamientos de otros, y tiende a perdonar muy fácil. Pero obviamente su perdón no da gloria a Dios, porque Él no está perdonando con base a la obediencia que debe llevar a cabo por causa del mandato que Dios concede al decir perdonen, ¿sí? Sino que simplemente lo hace por un comportamiento moral, un comportamiento más personal, ¿verdad? Más personal. El creyente perdona por obediencia a Dios. También, lamentablemente, dentro del evangelicalismo que a veces se nos ha presentado, ha ocurrido que se ha enseñado, y de la psicología se ampara esto, de que el perdón está basado en las sensaciones, ¿no? El sentimiento. Nosotros perdonamos cuando sintamos que debemos perdonar. Nosotros perdonamos si su corazón ya está preparado, ya está listo, si ya usted siente, si ya usted mismo se autoliberó de toda esa carga, entonces ahora sí, perdone. Pero en el cristianismo o en la fe cristiana, lo que aprendemos al respecto es que el perdón está sobre la base de que es un mandato de parte de Dios. A partir de ahí hay unas bases, hay ¿cómo se dice? Unos fundamentos y unos lineamientos, unas herramientas que Dios nos concede para que podamos cumplir con ese mandato, ¿sí? Está el Espíritu de Dios, está la gracia, está el recordatorio de la gracia, de la misericordia, de la bondad, del amor que Dios ha impartido sobre nosotros, como esas herramientas que Dios nos concede para que podamos cumplir ese mandato en particular. Entonces, es así como todo mandamiento que Dios nos ha concedido, el perdón no es un mandato que se nos ha dejado a nuestra propia capacidad. O sea, una vez Dios nos ha concedido gracia, una vez que Dios nos ha concedido una nueva naturaleza en nuestra vida, una vez que Dios nos ha concedido esa fortaleza espiritual, mis amados hermanos, una vez que Dios nos ha dado esa nueva vida, amados hermanos, nosotros podemos dar de nosotros
lo que Dios nos está demandando. Entonces, no es algo que Dios, es decir, Dios no le manda al mundo a que perdone como ellos han sido perdonados en Cristo. O sea, eso se lo manda exclusivamente ¿a quién? A nosotros los creyentes. Somos los creyentes los que hemos disfrutado el perdón de Dios, la gracia del perdón, la gracia y la misericordia, la gracia de su amor adoptivo. Somos nosotros exclusivamente. Por eso es a nosotros que se nos da, que se nos demanda eso, no al mundo. Por eso dice una persona, o por eso el devocional entra diciendo, una persona perdonada debe ser ¿qué? Perdonadora. Ahora, si pudiésemos decir que por naturaleza la respuesta de una persona que ha recibido un favor, pues es que lo pueda devolver. Pero en su pecaminosidad o en su naturaleza no va a responder de esa manera, porque por eso dice, ya que el perdón no es algo natural para nosotros, necesitamos oír esto una y otra vez, recordarnos una y otra vez cómo es el motivo, cómo es la movida con el tema del perdón. No es algo natural, entonces hay que recordar la necesidad, hay que recordar el hecho, mis amados hermanos, de lo que ha pasado con nuestra vida y por lo tanto cuál debe ser nuestra respuesta. En otras palabras, dice el devocional, perdonamos porque Dios, por medio de Jesús, nos perdona. ¿Sí? Y note que, obviamente hay que decir esto, la base del perdón presente de Cristo es que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y ahí fueron perdonados nuestros pecados. Hay una frase sí, muy real de Calvino, que es, en la cruz del Calvario, Cristo perdonó nuestros pecados, en la cruz se perdonaron nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Sí? Y obviamente eso no con el objetivo de ser arrastrados hacia el cinismo, sino más bien a una confianza que podemos tener en el hecho de que aún los pecados que vamos a cometer, y que uno no quisiera decir esta frase, ¿no? O sea, uno no quisiera decir, digo, yo voy a pecar. O sea, es algo que realmente uno, o yo por lo menos la menciono, no con cinismo, sino con dolor y con vergüenza. Porque quisiera yo hoy decir, bueno, hay una oración que hablando con mi hija se la corregí, porque ella oraba, Señor, y ayúdanos a que nunca jamás volvamos a pecar. Y yo le decía, esa oración, quisiera que fuera así, hablaba con ella, yo quisiera decir, Señor, y que a partir de hoy jamás vuelva a pecar contra ti. Pero, lamentablemente, una de las oraciones más bien que debe fluir de nosotros es, Señor, y dame la gracia de arrepentirme genuinamente cada vez que peque contra ti. Y uno puede sonar, ¿no?, a un asunto deliberado, puede sonar a un asunto como que, se está preparando para pecar, no en el sentido cínico, no en el sentido de que es que estoy planeando qué pecados voy a hacer para poder pedir perdón, no, sino que lamentablemente en algún momento voy a tener un descuido y pecar, y va a ser en el día de hoy, va a ser indirectamente, va a ser inconscientemente, y por eso añoramos esa gloriosa venida del Señor, añoramos o estar delante de su presencia en alma, en lo espiritual, o que Él venga y seamos transformados en gloria para que ya estemos tanto física como espiritualmente delante de Él en perfección, ¿no? Y no tengamos que lidiar o volver a lidiar con los pecados. Pero el hecho es que el Señor nos sigue perdonando, y por eso, con base a lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mí, que fue asegurar mi perdón, y con base al hecho es con base a eso que Él sigue perdonando nuestras vidas, y que si usted en sinceridad, obviamente por eso hago la aclaración minuciosa del cuidado del cinismo, porque hay gente que puede simplemente fácilmente caer en el hecho de decir, no, yo peco porque igual Dios me va a perdonar, caer en ese error, o sea, sino que es algo que realmente nosotros los creyentes debiésemos trabajar en nuestra vida cristiana de tal manera que tal vez apuntásemos al hecho de
de voy a procurar no pecar. ¿Sí? Esa sería nuestra tarea, ese sería nuestro esfuerzo. Voy a esforzarme de tal manera que no peque contra el Señor. Aunque sepa lamentablemente lo que va a llegar a ocurrir. Ahora, obviamente, en nuestro crecimiento espiritual debemos apuntar siempre al hecho de que debemos mejorar en todas nuestras áreas. Es decir, yo debo apuntar al hecho de que en esta área que pecaba, yo me esfuerce de tal manera en la gracia del Señor de que no lo haga, termine venciendo y termine ganando la batalla. Por eso, note lo que dice la Escritura, en 1 Pedro 11, ¿no? Recordemos, 11 y 12, como extranjeros y peregrinos, abstengámonos, no dice del deseo, sino de los deseos carnales que va a tener contra nuestra alma. Ojalá dijera el deseo para asignar que es una sola cosa, pero es algo, son muchos los pecados, muchas las tentaciones, es decir, muchas las oportunidades que vienen a nuestra vida para pecar. Bueno, y nosotros debemos ir creciendo en todas esas áreas y uno poder tener la tranquilidad en el Señor de decir, esto lo vencí, por la gracia del Señor, esto lo vencí, esto lo vencí. Sí, esa es la confianza que debemos tener en el Señor de ir venciendo poco a poco. La Biblia deja perfectamente claro que el perdón no surge de ningún ser humano, ni es resultado de nuestros propios esfuerzos por ser misericordiosos y perdonadores hacia los demás. En cambio, proviene de la gracia de Dios. Por eso les decía, esto no es un asunto en el cual Dios nos ha dejado solos. No es un asunto en el cual Dios nos abandonó y dijo, bueno, allá ustedes, yo sé que esto es muy difícil para ustedes, pero perdonen porque yo los perdoné. Siempre recordemos, hermano, siempre sea este tema del perdonar o cualquier otra demanda, obligación que tenemos como creyentes, piense que no es en sus fuerzas, o más bien recuerde que no es en sus fuerzas, que usted ante ningún mandamiento que debemos llevar a cabo, que debemos obedecer, no estamos solos, o sea, tenemos la gracia de una nueva vida en nuestra vida. Tenemos la gracia del Espíritu Santo como nuestro ayudador. El problema a veces del ser humano o del creyente más bien, cuando piensa, bueno, incluso cuando uno habla, cuando predica el Evangelio a alguien, esa persona precisamente siempre vive diciendo, es que si me vuelvo cristiano tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello, tengo que dejar lo otro, y vive pensando en lo que tiene que dejar de hacer. Y por eso, al pensar en eso y al mirar su propia condición, pues dice, no, yo no soy capaz. Y a veces el creyente cae en eso. No, es que yo no soy capaz, y no soy capaz, y no soy capaz. Y uno siempre que indaga en las caídas constantes del ser humano, del creyente, uno llega a una conclusión. Está mirando sus propios esfuerzos. 2, no tiene vida espiritual. Y como no tiene vida espiritual, entonces, digamos, una persona que no tenga vida de oración constante, que no tenga esa comunión de la lectura y la meditación de la palabra, y uno ve a esos creyentes diciendo, no lo debo hacer, no lo debo hacer, tengo que hacerlo, entonces va no se da cuenta que está haciendo las cosas en su propio esfuerzo, en su propia humanidad, y por eso va a sucumbir en algún momento ante la tentación. Ese no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, Dios mío, ayúdame, y uno dice, ¿y ya oraste? Sí, estoy orando en este momento, ayúdame. Yo no sé si les decía la otra vez que el primer pastor que él decía que cuando uno está triste, uno tiene que decir, me gozo en el nombre de Cristo, 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 y que hasta que el gozo no llegara, hasta que no se sintiera gozoso, no dejara de decir, me gozo en el nombre de Cristo, me gozo en el nombre de Cristo, me gozo en el nombre de Cristo. Entonces, como si fuera eso la solución. Y créame, yo lo hacía muchas veces, no voy a pecar, pero ¿qué de la vida espiritual que uno tenía que tener con el Señor? ¿Qué de la comunión con la palabra? Sí, yo fui hasta la Reforma, 10 años después de mi vida cristiana, que yo empecé a tener más comunión a profundidad con la Biblia. Yo practicaba en mi comunión bíblica, era la deomancia, hoy donde cayera el dedito.
hoy leo acá. A ver, yo cerraba la Biblia, tan aquí, listo, eso es lo que voy a leer. Y esa partecita leía y pues obviamente no tenía una comunión para meditar correctamente en la palabra del Señor. La vida de oración era muy escasa, entonces se incurría en muchos pecados. Entonces, eso le reitero, hermano, en este caso el tema del perdonar no es un asunto de su capacidad. Es que yo escucho, ¿por qué lo digo? Porque son muchos los casos que he escuchado, es que es muy difícil, es que no soy capaz, es que no sé qué me pasa, y uno dice, venga, sentémonos y hablemos de la vida espiritual. Hablemos de la comunión con el Señor, hermano, y créame que siempre vamos a encontrar que ante este tema del perdonar, cualquier otro, pero en este caso que estamos aquí, el asunto detrás de la dificultad es un esfuerzo humano, ¿sí? El querer llevar esa carga en mí y no con la ayuda del Espíritu Santo, y esto pues obviamente dependiendo de que o teniendo relacionado con el hecho de que no hay una vida espiritual constante, fluida en la vida de esas personas. Por lo tanto, una de las mayores evidencias de que alguien se ha arrepentido de verdad de sus pecados es un espíritu perdonado. Por el contrario, si continuamos guardando enemistades, contiendas y amargura en nuestro corazón, no solo estamos lastimando nuestra vida y poniendo en peligro nuestras relaciones con los demás, sino que francamente, también estamos poniendo en duda si hemos en verdad descubierto la naturaleza del perdón de Dios. Hermano, esto puede sonar incluso para su vida si está en ese estado, ¿no? Pero es una realidad. Es como, por ejemplo, si usted viera una persona que dice, soy cristiano, pero usted constantemente lo ve diciendo vulgaridades, ¿usted qué pensaría? Si hay una persona que dice ser cristiano y usted constantemente lo ve diciendo mentiras y mentiras y lo ve en una y otra mentira y mentira y mentira, si esa persona dice es cristiano, pero cada 8 días o cada 15 días usted se da cuenta que se emborrachó o en una discoteca, en un bar, ¿usted qué empieza a decir? El, el hermanito como que no es hermanito, como que ni a primos de segundo grado llega, porque con ese comportamiento tan lamentable que tiene, bueno, el tema de decir es cristiano, pero vive lleno de amargura y odio con todo mundo y cualquier falla que tiene o cualquier inconveniente que tiene con un hermano, ya usted está viendo cómo ese hermano se llena de ira, no va a los cultos o está ese ambiente pesado, o sea, y usted dice, hermano, vamos a arreglar el problema, no, que por aquí, que por acá, y uno dice, allá hay un problema. O sea, empieza uno a tener dudas al respecto de esa área. ¿Por qué? Porque el creyente, la persona que ha sido transformada, responde en su comportamiento, en su conducta moral. O sea, la salvación no es por obras, eso lo tengo muy claro, pero aquel que ha sido salvo responde en conducta, mis amados hermanos, responde en comportamiento. El haber sido justificados delante de Dios por causa de la justicia de Cristo nos lleva a tener un comportamiento justo, moralmente hablando, lo que conocemos como la santificación, la vida de santidad delante del Señor. Y parte de la vida de santidad es perdonar las ofensas de aquellos que nos ofenden. Pero eso también tiene que ver, el perdonar no es solamente la respuesta de la obediencia a un mandamiento que se nos da de perdonar, sino que también el perdonar es la respuesta en gratitud que debemos tener por causa de haber sido perdonados, y es lo que apunta el devocional, perdonado y perdonando. Es imposible extender un perdón genuino a menos que lo hayamos experimentado por nosotros mismos. Y es imposible no hacerlo si lo hemos experimentado. Si lo hemos experimentado, solo fluirá de nuestro corazón una vez que hayamos sido transformados por la gracia de Dios y considerado la magnitud de nuestra ofensa contra Él. Y escuche esto, es que es la realidad, hermano. Si yo entiendo que me perdonó el Señor, ya hemos hablado, ¿se acuerda que hablamos en alguna ocasión colocaba como ejemplo pues mi vida pasada de cuando yo escuchaba esos testimonios de los evangelistas, entre comillas, que iban contando su testimonio de lo que habían sido, y pues ellos iban
contando de iglesia en iglesia o testimonio, pero pues porque les pagaban y todo, ¿no? Y entonces uno se quedaba aterrado. Y uno se mira y dice, no, pero yo solamente fui pandillerito, vulgar, mentiroso, laxivo, pero asesino no fui. Y entonces uno decía, uy, no, uy, drogadicto a ese punto no fui. No, yo no me olía, pero no más. Y como que uno y el Señor y el Señor te sacó, eras muy malo cuando eras creyente. No, yo solamente decía mentiritas y ya. Eso mentía hasta no más poder, pero solamente mentiras. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué le enseñan a uno? Que como el pecado no fue tanto como ese, entonces pues yo fui perdonadito. Pero ese sí fue perdonado inmensamente. Pero cuando uno entiende el calibre de nuestro pecado, hacia dónde íbamos, hacia dónde me estaban llevando esos supuestos pecaditos, cuando uno entiende qué tan enojado estaba Dios en su justicia y santidad, cuando uno comprende a la luz de la palabra la pureza, la justicia, la rectitud, la santidad del Señor, y cómo eso ofende a Dios, cuando uno entiende lo que Dios hizo con su Hijo, enviarlo a la cruz del Calvario, asesinar, o más bien castigar, más bien, sí, claro, castigar con muerte a su propio Hijo, a lo que Él más amaba, por haber cargado sobre Él nuestros miserables e inmundísimos pecados. Cuando uno entiende el peso del sacrificio de Cristo y qué es lo que causó eso, y entre esos nuestros inmundos pecados, uno dice, yo fui inmensamente perdonado. Cuando uno medita en eso, cuando uno entiende eso que ocurrió, entonces, y obviamente asumiendo que hay una gracia sobre nuestra vida y el Espíritu de Dios, el perdonar no deja de ser una batalla para nosotros, deja de ser una dificultad para nuestra vida. Porque ya yo no estoy mirando, ya no me estoy comparando con esa persona en si merece mi perdón o no. Yo me comparo es con la santidad del Señor. Miro lo que Dios hizo con su propio Hijo en la cruz del Calvario. Yo siempre cuando pienso esto digo, hermano, pensemos en esto. Más sobre todo si eso caló para mí cuando tuve una hija. Una de las cosas que pude apreciar desde otro ángulo es cuando tuve a mi propia hija, porque yo colocaba el ejemplo con el hijo de otros, pero cuando ya tuve a mi hija, yo dije, el ejemplo se hizo más fuerte, pero yo decía esto, hermano, imagínese que usted va por la calle con su hijito, con su hijita, y están golpeando a un ladrón. Una cosa es que usted se meta y diga, ya, no lo golpeen, ¿sí? Déjenlo, la justicia legal vendrá con él y lo llevará. Ahora imagínese que usted diga, no golpeen al ladrón. Entonces, ¿qué vamos a hacer si robó? Golpeen a mi hija. Se las entrego en lugar de él. O sea, si usted me ve haciendo eso, de seguro usted me vería como un peor padre. Pero permítame decirle esto, yo jamás, ni hubiese sido, ni sería capaz, aunque ya tiene 13 años, capaz de permitir o de decir o dejar que a mi hija la golpearan o la castigaran en lugar de otro malhechor. O sea, yo no sería capaz de hacer eso. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque digo, no, es que no se o sea, no me cabe en la cabeza, no me cabe yo decir, golpeen a mi hija en lugar de él, y me voy con el ladrón y lo empiezo a cuidar. O sea, yo no sería capaz de eso. Pero cuando pienso en que yo no sería capaz de hacerlo, recuerdo que el Señor, nuestro Dios, sí fue capaz de hacerlo. O sea, Dios entregó lo que Él más amaba a su Hijo. Dios ama a Cristo por encima de todos nosotros. Es lo que Él más ama y lo entregó en la cruz. Y no piensen por los pecados de otros. Piensen que lo hizo fue por sus pecados, por sus miserables pecados, por sus inmundos, por sus impurísimos pecados, esos pecados que usted comete con sus palabras, que cometió comete y cometerá con sus palabras, con la forma en cómo ve, con sus pensamientos. Eso lo hizo el Señor. Y cuando pienso en que Dios castigó con muerte, no solamente
cargó en él el pecado de todos nosotros. Le tiró nuestras inmundicias a su hijo, las cargó, le dijo, ahora tú eres responsable de esto. Y por causa de eso ahora me toca castigarte por ello. Castigarte con mi ira, castigarte con mi justicia, castigarte con todo eso. Y parte de ese castigo es abandonarte. Y parte de ese castigo es darte la espalda. Es llevarte a muerte por eso. Cuando yo pienso en eso, hermano, yo digo, o sea, ¿cómo no voy a perdonar? O sea, yo sería un soberbio si detuviese mi perdón, comparado a lo que el Señor hizo. Por eso el título, perdonado y perdonando. O sea, ¿quién soy yo para detener el perdón? ¿Quién soy yo? Cuando sucede esa transformación del pecado de otra persona, el pecado de otros contra nosotros tendrá menos peso a medida que Dios nos capacita para perdonar tal como hemos sido perdonados. Recordemos, es un texto que usted y yo conocemos. Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículo 13, creo que es el texto. Vamos a leerlo. Texto conocidísimo. Versículo 13 creo que es. ¿Algún hermano o hermana que quiera leerlo? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así es. Así es. No, y esos textos son de los textos que hay mucho imperativo acá. Soportándonos, es decir, tolerándonos, perdonándonos. Si alguno tuviera, es que pastor, tal cosa, es que hermano, usted, o sea, ¿usted tiene queja contra alguien? Estoy preguntándole, pregunta retórica, ¿no? Sé que no van a responder, no es para que me respondan, abran los micrófonos y digan, sí, sí, sí. ¿Usted tiene queja contra alguien? ¿Usted tiene esa queja que alguien lo ofendió? Bueno, tolere en amor y permítame decirle esto, de la manera que Cristo lo perdonó, así también usted debe perdonar. Colosenses capítulo 3, versículo 13. De la manera que Cristo lo perdonó, usted tiene que hacerlo. ¿Y cómo lo perdonó? En gracia. ¿Cómo lo perdonó? En misericordia. ¿Cómo lo perdonó? En amor. Ahora, miren lo que dice un texto paralelo a esto, que Colosenses y Efesios son como hermanos, como mellizas. Epístola melliza. Miren lo que dice Efesios 4:29. Digo, 4:32. ¿Hay otro hermano o hermana que quiera leerlo? Efesios 4:32. Perdón. Efesios 4:32. Ajá. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Así es. Nueva traducción viviente, ¿no? Bueno, a mí me gusta Sí. más la frase misericordiosos que de buen corazón. ¿Sí? Si quiere, lo busco también allí. Sí, aquí dice antes ser benignos, es decir, actuar bien, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Y noten, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Noten lo que dice Colosenses, como Cristo los perdonó. Y ahora, ¿qué dice Efesios? Como Dios los perdonó en Cristo. ¿Cómo Dios nos perdonó en Cristo? En gracia, en amor, en misericordia. ¿Sí? Entonces, note el patrón que yo tengo. Por eso les decía, ¿por qué yo debo perdonar? Primero entienda algo, es un mandamiento. Es un mandamiento de Dios el perdonar. No es un asunto de si usted siente, si no siente, si sintió. Es un asunto de obediencia. Debo empezar por ahí. El mandamiento es un asunto de obediencia a Dios. A partir de ahí unas herramientas. ¿Cuáles? La gracia, la bondad,
la misericordia de Dios para con nosotros, su Santo Espíritu, mis amados hermanos, todo eso que el Señor nos ha concedido en su gracia para que nosotros podamos disfrutar de ese perdón, pero también para que podamos darlo a los demás. Entonces, note eso, es el patrón que yo tengo. Yo puedo decir, yo debo perdonar porque es que si mi papá puede, pues como no va a poder yo que soy cristiano. Eso puede ser un argumento, pero mire mi mayor argumento, como Cristo te perdonó, como Dios el Padre te perdonó. Cuando yo tengo el perdón, entonces yo estoy mandando al olvido esto, estoy menospreciando esto que dice en Colosenses 3:13 y Efesios 4:32. Ese es el principio detrás de la parábola de Jesús del siervo en Mateo 18, que aunque fue perdonado de una deuda que en el primer siglo habría sido el equivalente, y eso lo sabrán algunos que manejen dólares, el equivalente a 8.000 millones de dólares. O sea, no puedo corroborar, el escritor pues conoce muy bien de esas cifras en cuanto a temas de dólares, pero dice, o sea, lo que le debía el siervo al Señor era un equivalente, dice él, de 8.000 millones de dólares. Eso es una cifra bastante grande. Dice, luego se rehusó a perdonar, ese siervo que le perdonaban esa deuda, se rehusó a perdonar una de 20.000 dólares. También es grande, ¿sí? Ahora, Jesús quiere que veamos la irracionalidad, y estoy de acuerdo con esa frase, la irracionalidad de que el siervo había recibido el perdón de una deuda inmensa, de que el siervo, que había recibido el perdón de una deuda inmensa, se negara a perdonar la deuda que se le debía a él. Ahora, vista de manera aislada, ¿sí? Si yo ignoro la deuda que a él se le perdonó, yo digo, claro, le debían harto. O sea, 20.000 dólares, uno dice, eso es impresionante, o sea, es bastante dinero. Pero vista en comparación con la deuda que le había sido perdonada, esa deuda era ¿qué? Minúscula. De la misma manera, como dice Colosenses 3:13, como dice Efesios 4:32, de la misma manera es inconcebible que a nosotros a quienes nos ha sido perdonada tan exorbitante deuda de ofensas contra Dios, nos neguemos a perdonar a otros. Y es irracional por eso. Es irracional. No es, hermano, no es cristiano. No es un comportamiento cristiano el negarme a perdonar. No es un comportamiento genuino de aquel que ha sido perdonado que no perdona. Por eso, ese hermano que no está perdonando, siendo generosos y llamándole hermano, ese hermano o hermana que no está perdonando o no ha entendido el Evangelio, ¿sí? No ha entendido el Evangelio. Tal vez de los que cree que el Evangelio es cambiar de vida y dejar de tomar para ya no tomar, dejar de emborrachar para no emborracharme, dejar de robar para no... Que el Evangelio es solamente conducta, ¿sí? Y dejar de hacer cosas malas y empezar a hacer cosas buenas. Pero cuando yo entiendo que el Evangelio tiene que ver con Dios, su santidad, su justicia, mi pecado, mi condenación, mi esclavitud, Cristo como mi representante, mi sumo sacerdote, su sacrificio, todo eso, cuando yo entiendo que el Evangelio está conectado con eso, cuando entiendo la gravedad de mis pecados, lo que Dios tuvo que hacer con Cristo, su propio Hijo, su amadísimo Hijo, por causa de mis pecados, entonces ese perdonar se convierte en algo como parte de mi vida, porque siempre voy a pensar en eso. ¿Sí? Cuando uno entiende la gravedad de nuestros pecados y todo lo que Dios nos perdonó, la inmensidad de su perdón, esa va a ser mi conclusión, esa va a ser mi argumento. Si Dios me ha perdonado a mí, si Dios me va a seguir perdonando en Cristo, ¿cómo no voy a perdonar yo esos pecados que cometen contra mí? Si los pecados que Dios me ha perdonado son inmensos comparados a lo que ese hermano me hizo. Hermanos, créanme que la manera en cómo peque contra ti no se compara a la manera en cómo tú pecaste antes de Cristo contra el Señor.
cómo tú has pecado en tu vida cristiana presente y lamentablemente cómo pecarás. No se compara, hermano. Pero el perdón de Dios es tan grande que abarcó no solamente nuestro pasado, sino también nuestro presente y nuestro futuro. Obviamente, y reitero esto, rogando al Señor que eso no sea algo que nos lleve a actuar cínicamente con nuestros pecados, ¿no? Sino a luchar lo más que podamos, hermanos, a luchar. Hermanos, si hemos experimentado la misericordia de Dios, si realmente ha experimentado el amor, la gracia, el perdón, la bondad del Señor al rescatarte, entonces ciertamente no podemos ignorar el ejercicio del perdón. Al perdonar a otros, disfrutamos la plenitud del perdón de Dios. Hermano, mire, incluso el texto que leímos de Efesios 4, que dice antes ser benignos, o mejor ser benignos, misericordiosos, perdonadores. Anteriormente, en el versículo anterior, ha dicho que despójense, no, desechen, ¿sí? Desechen la amargura, desechen de su vida la gritería, la maledicencia, el enojo. O sea, está diciendo, ustedes quiten eso de su vida, quítense, dice, quítense vosotros, quiten de su vida. Es la responsabilidad que tenemos nosotros, quitar eso de nuestra vida y en lugar de caer en eso, hagamos lo otro. O sea, es una responsabilidad que como creyentes tenemos, mis amados hermanos, y la podemos llevar a cabo. Pero así como yo digo a los hermanos, miren lo que hace el pecado en el creyente, nos hace sentir miserables, pero cuando hay una tentación, es decir, una oportunidad para pecar, que cuando hay oportunidad para pecar, hay oportunidad para obedecer, ¿cierto? Cuando usted termina obedeciendo al Señor, hay una satisfacción tan maravillosa en nuestra vida de decir, no cedí a la tentación, obedecí a mi Señor, agradé a mi Señor en eso, ¿sí? Hermano, lo mismo con el perdón. Cuando usted perdona por obediencia a Dios y también pensando en el perdón que Dios le ha dado y que por lo tanto de la misma manera usted va a perdonar, hermano, hay una satisfacción de decir, gracias Señor por tu perdón, porque es lo que me ayuda a obedecer tu mandato. Y cuando usted perdona de esa manera, hermano, Dios es glorificado. Dios es honrado. Por eso le decía ahorita, le colocaba el ejemplo de mi padre, que es el ejemplo de muchas personas que viven tranquilos y no viven en reseña con nadie y no viven peleando con nadie y viven perdonando a diestra y siniestra, pero más por un estilo de vida personal y eso no glorifica a Dios. El perdón que se brinda y que glorifica a Dios es el que se hace con la mente, poniendo en mi mente que estoy obedeciendo a Dios y que estoy haciéndolo motivado por esa gracia, misericordia y perdón que recibe de parte de Él. Por eso al perdonar, hermanos, a otros, ciertamente disfrutamos la plenitud del perdón de Dios. Entrega, hermanos, los registros de pecado contra ti, que te sientes tentado a guardar en tu corazón. Cuando esto sea difícil, porque el mal que has sido llamado a perdonar a otros es serio, voltea a ver la deuda que Dios te ha perdonado y luego mira lo que Él abandonó para hacerlo. Siempre eso. Cuando digas, uy, esto sí es difícil, yo no me había chocado con esta ofensa. Hermano, aún así, y no que voy a pasar por encima la ofensa de los demás, y sobre todo si hay ofensa entre hermanos, bueno, eso hay que solucionarlo eclesialmente, si no se puede solucionar entre esas dos personas, pero siempre, aun cuando haya sido ofendido, hermano, y aunque ese asunto del otro hermano ofensor, si estamos hablando entre hermanos, tenga que ser llevado a los asuntos eclesiásticos, hermano, tú ve a la presencia del Señor, si eres el que ha sido ofendido, y mira la cruz, piensa en la cruz, y lo que sucedió en la cruz ahí, por tu culpa, sí, por la mía también, pero por tu culpa, piensa en eso, piensa en la cruz, que llevó al Padre a castigar con muerte a su propio Hijo, piensa en eso, piensa y recuerda que fue por tus inmundos pecados. Sí, por los míos. Yo eso lo tengo muy claro, hermano. Y hermano, y perdona.
Y te digo, sí, hay asuntos que hay que llevarlos a la presencia del Señor, pero también a los asuntos eclesiásticos. Claro que hay que hacerlo. Pero yo no puedo esperar a que él me pida, a que el ofensor me pida perdón para yo perdonarlo delante de la presencia del Señor. De tal manera que cuando él, si es movido a arrepentimiento, me viene a pedir perdón, yo hace rato lo he perdonado delante de la presencia del Señor. ¿Y qué le voy a decir? Simplemente voy a responder con base a algo que ya sucedió en mi vida, porque ofensa que me hacen, ofensa que va ante la presencia del Señor, y tal, Señor, la entrego y perdono. ¿Me viene a pedir perdón? Hermano, perdonado. Tranquilo, no pasa nada. Si es con el prójimo, bueno, también, no creyente, siempre es. Reitero por eso, cuando esto sea difícil, porque el mal que has sido llamado a perdonar es serio, voltea a ver la deuda que Dios te ha perdonado y luego mira lo que Él abandonó para hacerlo. Esto te dará la fuerza para extender ahora tú esa misma misericordia. Hermanos, pueden confiar en que si Dios te ha perdonado, si Dios nos ha perdonado, Él derramará su gracia y misericordia para ayudarte a andar en armonía con otros. Recuerde esto, es un mandato, sí, pero no estamos solos en esto. Su gracia nos llena, su misericordia es nueva cada mañana, su perdón está asegurado, pero su espíritu está con nosotros. En los asuntos de obediencia, el creyente no lo acompaña su gran esfuerzo. Al creyente lo acompaña ¿qué? Su ayudador, el otro consolador. Vamos a orar al Señor antes de dar micrófono a mis hermanos. ¿Qué hay por acá? Ok. Dice, vamos a leer el comentario de nuestro hermano Carlos. Si el Señor Jesús, en la oración modelo del Padre nuestro, hace condicional la gracia del perdón de nuestro pecado, perdonar también a quienes nos ofenden, es porque es imperativo, ¿sí? Exactamente, dejar su justo juicio a Él para recibir su perdón. Además del sentimiento de inmensa gratitud y gozo que nace hacia el Señor al perdonarnos. Nuestra obediencia traerá sanidad física y espiritual a nuestra vida. Por eso les decía, hermano, pensemos, llevemos nuestra mente a la cruz del Calvario. Así es. Vamos a orar al Señor. No sé si alguien quiera dirigir la oración con base a esto que hemos estudiado. Hermana Esperanza o hermana Gladys. Sí, pastor, gracias. Okay, hermano. Padre amado, Padre nuestro, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias porque edificas, porque corriges, porque nos enseñas, Señor, a través de tu siervo, la maldad de nuestro corazón, Señor. Padre, pedimos perdón por nuestra terquedad, nuestra rebeldía en poder perdonar a otro, Señor. Lo justificamos desde lo profundo, lo creemos en nuestra mente y nos afianzamos en nuestra propia maldad y no en obedecer tu santa palabra, Señor. No en mirar el sacrificio que tú has hecho en la cruz por nosotros. Y tu palabra nos dice que por el contrario, Señor, seamos buenos, seamos compasivos, que tu misericordia, Señor, se afiance, se afirme en nuestros corazones para poder brindar esa misericordia por otros, no importa cuál sea la situación, Señor. Ayúdanos a ser así los unos con los otros, a perdonarnos los unos con los otros y a mirar diariamente como tú nos has perdonado, para que podamos estar firmes, para que no demos argumentos, Señor, sino que por el contrario nos perdonemos sin importar la ofensa, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por ese amado Cristo en la cruz, Señor. Padre, no tenemos cómo pagarte diariamente lo que tú haces por nosotros, que eso nos permita permanecer firmes hoy, permanecer, Señor, fieles a tu palabra y ayudarnos y orar los unos por los otros para sostenernos firmes cada día. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, si hay algún aporte, inquietud,
bien puede hacerlo. Mi hermana Esperanza tiene la mano levantada. No sé si ya puede o no tiene problemas de internet. Hermana Gladys. Sí, pastor, de verdad mi corazón se aflige mucho de... Soy una mujer de un carácter fuerte y aprendí a través de cada situación difícil que me ha tocado vivir, pero aún sigo sintiendo como esa fuerza en el corazón de ser terca, o sea, es una lucha constante. Y gracias por las enseñanzas, por la palabra, gracias porque tenemos una familia que ora por nosotros y creo que eso es lo más importante, saber que no estamos solos en Así esta es. lucha diaria. Que el Señor me los bendiga. Así es, hermana. El Señor nos sigue ayudando. Dice la hermana, la hermana o hermano Sepas, no sé. Dice gracias y paz. Gracias pastor por el mensaje, buen mensaje para meditar, amén, poner en práctica, sin duda alguna. Si perdonáis a los hombres ofensas, os perdona también vuestro Padre Celestial. Así, y si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará. Bueno, ¿quién más? La hermana Liliana Palencia, tiene la mano levantada. A ver, veo. Pastor, Ok, hermana Liliana. sí, pastor, si algún hermano cree que por alguna acción o por algo que dijo necesita pedirme perdón y se acerca y yo le digo simplemente que no hay problema, o sea, que yo no, que no hay necesidad de que pida perdón, Sí, está mal de mi parte. Pues por lo menos me pasó ese caso específicamente, una hermana tuvo una conducta un poco fuerte. Yo no le respondí nada, pero ella después se acercó a mí, me pidió perdón y yo le dije que le pidiera perdón a Dios porque a veces nosotros no nos eh, aferramos a la palabra y actuamos de manera que desagradamos al Señor, que le pidiera perdón al Señor, que por mí no había ningún problema, pero yo siento que fui un poquito dura, o sea, ¿qué debía hacer ahí? Porque realmente sí, siento que fui como, o que sí, de pronto ella fue a pedirme perdón y yo creo que sí la habré con un poquito de rencor, no sé, ahora o tienes no que ir a sé si pedir estuvo perdón bien al o estuvo hermano. mal. Miren, si ella siente que ofendió, usted puede simplemente decir, hermano, mire, yo no, o sea, si usted dice, no, yo no sentí que me ofendí, usted puede decir, hermano, yo la verdad, ese comportamiento no lo vi como ofensivo, no, o no me sentí ofendida, sin embargo, si en tu corazón, pues, tienes esa inquietud, pues, por mí no hay problema, yo te brindo mi perdón, ¿sí? Eso es, ¿sí? Pues de mandarla a que pida perdón al Señor, pues ella lo debe saber, y por eso creo que también vino ante su presencia, ¿no? Así que Ah, el asunto es que cuando eso pase y tal vez yo no sienta o porque tal vez he mejorado, he trabajado muy en ese punto de tal manera que no me ofenda, pero si un hermano siente esa ofensa, siente que ofendió, hay que dejarlo en su libertad, decirle hermano, bueno, si tú sientes en el Señor ah, que me ofendiste, yo te perdono. O sea, yo no me siento así, pero yo te perdono en el Señor y hermano, ven en paz, te amo en el Señor y sigue adelante. ¿Sí? Es la manera en como hay que actuar. Hermana Claudia. Buenos días a todos, buenos días, pastor. Como es un mandamiento también, porque en Mateo 18:21 dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí, que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Hasta 7? Jesús dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, miro ahí ese texto y si no tuviéramos a quién perdonar,
no podríamos trabajar en el perdón porque es un mandato Claro, de la así es. palabra de Dios. Así es. Entonces, en eso tenemos que perseverar y mirar más bien, porque a veces desde el ego decimos, no, es que no pasa nada. No, tenemos que menguar a esas emociones y tratar de hacer lo que Dios demanda en su palabra. Así es, hermano. Así es. Bueno, ahí dice nuestro hermano en comentario, dice, quien no perdona realmente está menospreciando al Señor Jesucristo al no reconocer la carga de pecado que él tuvo que perdonarle. Así es. La hermana Alejandra se nos fue, pero dice, es cierto, no es fácil, las mujeres por naturaleza somos rencoristas, pero gracias al Señor podemos perdonar sinceramente. Es un trabajo de todos, es un trabajo de todos, toditos. Bueno, mis hermanos, me alegra haber compartido con ustedes. Gracias y paz a sus vidas. Tengan un excelente día, mis amados hermanos, firmes en el Señor y recuerden que en esta y cualquier batalla no estamos solos. El Espíritu Santo está de nuestro lado y por eso podemos vencer, podemos obedecer, podemos caminar para nuestro Señor y podemos ya realmente llevar una vida que lo glorifique. Así que, hermanos, gracias y paz a sus vidas. El Señor me lo bendiga. Un gran abrazo desde la distancia. Buen y excelente día para todos. Bendiciones a todos. Gracias, pastor. Feliz día, pastor. Feliz día, mis hermanos. Dios los bendiga. Amén, amén. Gracias para todos.